En un pequeño pueblo de la Sierra de Cádiz, llamado El Bosquete, vivía Marta junto a su marido, Álvaro. Habían comprado una casa espaciosa y acogedora a las afueras del pueblo, en una calle tranquila llamada Calle de los Pinos. Marta pensaba que ese lugar les traería paz y armonía. La vecindad era amable, sin ruidos molestos, y desde su ventana se podía contemplar un pequeño bosque de encinas y alcornoques que parecía un cuadro pintado por la naturaleza. Las primeras semanas transcurrieron envueltas en esa calma soñada. Marta imaginaba las tardes leyendo con una taza de café caliente, mientras Álvaro, un ejecutivo de una empresa de energías renovables, viajaba frecuentemente por trabajo. Pero con el paso del tiempo, las ausencias prolongadas de Álvaro comenzaron a transformar la serenidad en un silencio que la oprimía. Primero eran escapadas de un par de días, luego semanas enteras, y Marta se encontraba cada vez más sola en la casa, que parecía crecer a su alrededor como un laberinto de sombras. Para sobrellevar la soledad, intentó distraerse con novelas, películas y paseos por el bosque cercano, pero nada lograba llenar el vacío que sentía. Su única compañía constante era Lucas, un rottweiler de 6 años, con un pelaje negro brillante y ojos profundos que parecían entender más de lo que un perro debería. Lo habían adoptado cuando era un cachorro torpe y lleno de energía. Esa noche en particular, cuando Álvaro partió hacia otra misión empresarial, la tormenta arreciaba fuera. La lluvia golpeaba con fuerza el tejado y el viento movía las ramas de los árboles con un murmullo inquietante. Marta se acostó, pero el sueño se negaba a llegar. La cama parecía demasiado grande, la almohada demasiado fría, y el silencio demasiado pesado. Fue entonces cuando escuchó un leve roce de uñas sobre el suelo de madera. Lucas se acercó y se sentó a su lado, desplegando su gran cuerpo con una gracia inesperada. Sus ojos oscuros la miraban con una mezcla de ternura y sabiduría, como si comprendiera cada pensamiento que cruzaba su mente. ¿Tú también sientes esto?, susurró Marta, acariciando el lomo de Lucas. Esta soledad que me envuelve y no me deja respirar. Lucas ladeó la cabeza y movió la cola con lentitud, como quien dice: aquí estoy, no estás sola. Marta se quedó despierta mucho tiempo, sintiendo su calor y su presencia, una compañía silenciosa que hacía que la casa se sintiera menos vacía. Sin embargo, algo había cambiado esa noche. Marta comenzó a descubrir que Lucas no solo respondía a su tristeza, sino que parecía sentirla con una intensidad que ella misma desconocía. Cuando ella estaba ansiosa, él se acurrucaba a su lado; cuando ella se sumía en sus pensamientos, él permanecía a sus pies, vigilante y paciente. Marta empezó a hablarle, una conversación en la que Lucas era el único interlocutor fiel y sensible, pero la relación entre ellos empezó a tomar matices inesperados. En una tarde gris, mientras Marta acariciaba el espeso pelaje de Lucas, notó un calor extraño que subía por su brazo, un calor que no debería sentirse al tocar a un perro. Su corazón se aceleró y, por un momento, se quedó paralizada, sin atinar a apartar la mano. Fue como si algo invisible la envolviera, un misterio que la aterraba y la fascinaba a la vez. Esa noche, Marta se encontró arriesgándose a rozar a Lucas con más frecuencia, deslizando sus dedos por su cuello y sintiendo el latido firme bajo la piel. Se preguntaba si estaba perdiendo la cabeza o si simplemente la soledad había trastocado su mente. Pero lo que no podía negar era que Lucas había dejado de ser solo un perro para convertirse en el centro de su mundo. Mientras la tormenta seguía afuera, dentro de aquella casa en el bosquete, Marta se enfrentaba a un sentimiento que no comprendía del todo, un vínculo que desafiaba la lógica y que la llevaba a cuestionar todo lo que creía sobre ella misma. Y justo cuando pensaba que podría controlar la situación, una sombra apareció en la ventana, una silueta borrosa, que no pertenecía ni a la noche ni al bosque. Marta la miró con el corazón en un puño, preguntándose si aquello era el principio de algo mucho más oscuro y profundo. ¿Quién o qué acechaba detrás del cristal? ¿Y qué secretos escondía realmente Lucas? El misterio apenas comenzaba. Al día siguiente, la luz del sol entraba tímida por las cortinas de lino blanco, bañando la habitación con una calidez suave que contrastaba con la tormenta emocional que Marta seguía sintiendo. Se levantó despacio, con el cuerpo aún adolorido por el insomnio, y se vistió con cuidado. Eligió un vestido de seda color burdeos, ajustado en la cintura y con un escote sutil que dejaba entrever la piel bronceada por el sol de Andalucía. Sus zapatos, unas bailarinas de cuero marrón claro, eran cómodas, pero elegantes.
Un collar de plata con un pequeño colgante en forma de hoja descansaba sobre su cuello, mientras que sus pendientes de aro dorados brillaban con cada movimiento de su pelo oscuro y ondulado. Bajó a la cocina, donde el aroma del café recién hecho llenaba el espacio. Lucas la seguía con paso tranquilo, su pelaje negro relucía bajo la luz matutina, y sus ojos, tan intensos como siempre, parecían observarla con una mezcla de devoción y algo más difícil de descifrar. Marta sintió un escalofrío que recorrió su espalda, pero lo atribuyó al frío de la mañana. Salió a la calle con Lucas, caminando por el sendero que bordeaba el bosque. El pueblo empezaba a despertar. Doña Carmen, la vecina mayor, regaba las plantas con su regadera de latón, mientras saludaba con un buenos días, guapa, que hacía que Marta sintiera una mezcla de ternura y nostalgia. A pesar de la belleza del entorno, Marta no podía dejar de pensar en la misteriosa figura que había visto en la ventana la noche anterior. Lucas, ¿tú también la viste?, murmuró en voz baja, aunque sabía que él no podía responderle. En el camino, se cruzó con Rafa, el dueño del bar del pueblo, quien la saludó con una sonrisa ladeada. ¿Otra vez sola, Marta?, bromeó. Más te vale que no te enamores de Lucas, que el perro no devuelve las llamadas. Ella rió con suavidad, pero un nudo se formó en su pecho. La broma tenía algo de verdad que no podía ignorar. De regreso a casa, Marta decidió llamar a Álvaro, aunque sabía que no tendría mucho que contarle. La conversación fue breve y distante, con las respuestas monótonas y el sonido apagado del teléfono móvil. Colgó con un suspiro y se quedó mirando a Lucas, que la miraba con esos ojos que parecían decir no estás sola. Al caer la tarde, Marta se vistió para salir. Eligió un vestido negro de encaje que abrazaba sus curvas con delicadeza, dejando entrever la piel bajo los bordados sutiles. Sus tacones eran de charol, altos pero elegantes, y sus labios pintados de un rojo intenso que iluminaba su rostro. Se miró al espejo, preguntándose si alguien la reconocería, o si realmente estaba cambiando sin darse cuenta. Salió a dar un paseo por el pueblo, buscando distraerse entre las luces cálidas de las farolas y el murmullo lejano de la gente en los bares. Pero su mente volvía una y otra vez a Lucas, a ese calor extraño que sentía al estar cerca de él, y a la sombra que había visto en la ventana. Al regresar, encontró a Lucas esperándola en la puerta, con la cola moviéndose lentamente. Se agachó para acariciarlo, y por un instante, sus miradas se cruzaron con una intensidad que la dejó sin aliento. La casa parecía respirar junto a ellos, y Marta sintió que algo invisible los unía en un lazo que no podía romper. Esa noche, mientras la ciudad dormía y el silencio se hacía pesado, Marta escuchó un susurro en el viento que parecía pronunciar su nombre. Se asomó a la ventana y vio nuevamente la silueta borrosa, esta vez más cerca, observándola desde la oscuridad del bosque. Un escalofrío la recorrió, y supo que el misterio que la rodeaba apenas estaba comenzando. ¿Quién era esa presencia? ¿Qué secretos escondía Lucas, su fiel compañero? Y, más importante, ¿qué estaba dispuesta a hacer Marta para descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a sus propios miedos y deseos más profundos? Aquella madrugada, la casa en el bosquete se sumió en un silencio denso, roto solo por el suave respirar de Lucas, que dormía a los pies de la cama. Marta permanecía despierta, envuelta en una bata de satén azul celeste que acariciaba su piel con delicadeza, mientras sus dedos jugueteaban nerviosos con el collar de plata que siempre llevaba. Su pelo suelto caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos, oscuros y profundos, reflejaban una mezcla de miedo y curiosidad. Había decidido no cerrar la ventana aquella noche, como si esperara que la silueta regresara para darle alguna respuesta. Pero en lugar de eso, lo que llegó fue un susurro apenas audible, un murmullo que parecía venir del bosque. Marta. Ella se levantó con cautela, cubriéndose con una manta ligera, y se acercó a la puerta del salón donde Lucas seguía despierto, alerta. El perro levantó la cabeza y la miró fijamente, como si quisiera advertirle de algo. Sus ojos, negros como el ébano, brillaban con una intensidad inusual. ¿Qué pasa, Lucas?, preguntó ella con voz baja, sintiendo que su corazón latía con fuerza en el pecho. ¿Qué quieres decirme? De repente, un golpe seco resonó en el piso de arriba. Marta se quedó paralizada, con la respiración contenida. Lucas se levantó de un salto y empezó a gruñir suavemente, erizando el pelo de su cuello. Tranquilo, chico, susurró ella, aunque su voz temblaba. Seguro que es el viento, pero el viento no podía abrir puertas ni mover objetos. Marta subió lentamente las escaleras, con Lucas siguiéndola paso a paso.
La casa, que durante el día parecía tan acogedora, ahora se sentía como un laberinto de sombras y ecos. Al llegar al pasillo del segundo piso, vio que la puerta de la habitación de Álvaro estaba entreabierta, a pesar de que ella la había cerrado con llave esa misma tarde. Empujó la puerta con cuidado y una corriente fría la envolvió. Sobre la mesa, encontró un pequeño sobre sin remitente. Lo abrió con manos temblorosas y sacó una foto antigua, en blanco y negro, que mostraba a una mujer desconocida con una sonrisa enigmática, sosteniendo a un perro que se parecía mucho a Lucas. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era aquella mujer? ¿Y qué relación tenía con su perro? De repente, el sonido de un reloj de pared marcando la medianoche pareció resonar con un eco siniestro. Lucas empezó a ladrar, pero no un ladrido común, era un grito contenido, una llamada urgente. Marta lo miró a los ojos y supo que la tranquilidad había terminado. Algo oscuro y profundo comenzaba a despertar en aquella casa, y ella estaba atrapada en medio de ese misterio. Mientras la noche avanzaba, una sensación extraña se apoderaba de Marta. El vínculo con Lucas se intensificaba, pero también crecía una sombra de duda y miedo que la hacía cuestionar su propia mente. ¿Era posible que Lucas guardara secretos más allá de lo natural? ¿Y si la presencia en el bosque no era solo una fantasía, sino un aviso de algo que estaba por llegar? El reloj siguió marcando las horas, y Marta comprendió que, a partir de ese momento, su vida en el bosquete nunca volvería a ser la misma. La puerta hacia un mundo desconocido se había abierto, y ella tendría que decidir si estaba dispuesta a cruzarla, aunque eso significara perderlo todo. Los días siguientes en el bosquete se tornaron pesados para Marta. La casa, antes refugio de calma, se había convertido en un escenario donde cada sombra y cada susurro parecían cobrar vida propia. Marta vestía con frecuencia prendas que resaltaban su figura, como blusas de seda color carmín y faldas lápiz que delineaban sus curvas con elegancia, acompañadas por tacones de gamuza que hacían eco en el suelo de madera, recordándole que estaba sola, pero no del todo. Lucas nunca se separaba de ella. Su porte majestuoso y su pelaje brillante contrastaban con la inquietud que Marta sentía. En el pueblo, sus vecinos empezaban a notar cambios en ella. Su mirada, antes cálida, ahora parecía perdida, como si buscaran respuestas en un horizonte invisible. Una tarde, mientras Marta ordenaba libros en la biblioteca del pueblo, tropezó con Carmen, la bibliotecaria, una mujer mayor con gafas redondas y un chal de lana gris. Carmen la miró con curiosidad y, casi en un susurro, le dijo: «Dicen que esa casa tuvo dueños con historias extrañas, que a veces, el pasado vuelve para reclamar lo que es suyo». Marta intentó sonreír, pero el comentario caló hondo. ¿Sería verdad que algo del pasado estaba conectado con Lucas? Esa noche, decidió investigar. Vestida con un vestido negro ajustado que dejaba al descubierto sus hombros, y con pendientes largos que balanceaban suavemente al caminar, se sentó frente al ordenador con una copa de vino tinto. Sus dedos tecleaban con rapidez mientras buscaba registros antiguos sobre la casa y sus anteriores habitantes. Lo que encontró la dejó sin aliento. Una leyenda local hablaba de una mujer llamada Isabel, desaparecida misteriosamente hace décadas, cuyo perro, un Rottweiler, había permanecido fiel a su lado hasta el final. Se decía que el espíritu de Isabel rondaba el bosque, buscando reunirse con su compañero perdido. Marta cerró el portátil y miró a Lucas, que dormía a sus pies, con una expresión que ahora le parecía más humana que animal. Podría ser que él fuera el vínculo entre el presente y ese pasado olvidado. Esa noche, el viento volvió a susurrar su nombre, y Marta sintió que debía enfrentarse a la verdad, aunque eso significara adentrarse en lo desconocido y arriesgarlo todo. Mientras se preparaba para salir, se vistió con un conjunto atrevido, una blusa de encaje negra que dejaba entrever su piel, combinada con unos pantalones de cuero ajustados. Sus labios, pintados de un rojo intenso, prometían determinación y misterio. Lucas la siguió con ojos brillantes, como un guardián dispuesto a acompañarla en cualquier peligro. Al cruzar el umbral de la casa y adentrarse en la espesura del bosque, Marta sintió que cada paso la acercaba no solo a Isabel y su historia, sino también a un secreto que podría cambiarlo todo. Y justo cuando la luna alcanzó su cenit, una figura apareció entre los árboles, difusa y etérea, con una sonrisa enigmática que heló la sangre de Marta. «¿Estás lista para saber la verdad?», susurró la sombra, mientras Lucas gruñía con intensidad. La aventura apenas comenzaba, y el destino de Marta y Lucas pendía de un hilo invisible que se extendía entre la realidad y lo sobrenatural. La noche en el bosquete se tornó aún más intensa cuando Marta,
con el corazón al borde del estallido, siguió a aquella figura espectral que parecía flotar entre las sombras del bosque. La brisa fresca movía su vestido de encaje negro, que dejaba entrever su piel pálida bajo la luz de la luna, mientras sus tacones crujían sobre la hojarasca seca. Lucas avanzaba a su lado, con los músculos tensos y las orejas erguidas, atento a cualquier sonido. La figura se detuvo junto a un viejo roble, cuyas raíces gruesas se enredaban como serpientes en la tierra. De repente, la sombra tomó forma más definida. Era Isabel, la mujer desaparecida, vestida con un vestido largo y vaporoso color marfil, que parecía flotar con un aire fantasmal. Sus ojos, oscuros y profundos, se posaron en Marta con una mezcla de tristeza y esperanza. «Has venido por respuestas», dijo Isabel con voz suave, casi un suspiro. «Pero ten cuidado, porque la verdad puede ser un veneno dulce». Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no retrocedió. Su vestido rozó las ramas bajas, y su cabello oscuro ondeó como una bandera en la noche. Lucas ladró suavemente, como apoyando a su dueña en ese momento crucial. «¿Qué pasó contigo?», preguntó Marta, tratando de mantener la voz firme. «¿Por qué sigues aquí?». «¿Y qué tiene que ver Lucas con todo esto?». Isabel bajó la mirada y, al hacerlo, una lágrima invisible brilló en su mejilla. «Lucas no es un perro común», murmuró. «Él es el guardián entre dos mundos, el vínculo que une mi alma errante con la tierra de los vivos. Cuando desaparecí, juré proteger a quien tuviera el valor de enfrentar lo desconocido. Pero esa protección tiene un precio». Marta sintió como su respiración se aceleraba y un calor extraño la envolvía, como si la misma noche la abrazara con fuerza. De repente, un ruido seco rompió la calma, una rama quebrada a lo lejos. Lucas se tensó aún más, y Marta se giró, viendo como entre los árboles emergía una presencia oscura, una silueta que avanzaba con paso firme y amenazante. «No estás sola en esto, Marta», advirtió Isabel. «Hay fuerzas que no quieren que descubras la verdad. Y ellos ya saben que estás aquí». Marta, con el vestido ceñido y el brillo de sus ojos reflejado en la luna, apretó la mano de Lucas con determinación. «No tengo miedo», respondió. «No después de todo lo que he vivido». La sombra oscura se acercó más, y Marta sintió como el aire se volvía pesado, cargado de una energía que la hacía temblar. En ese instante, una voz profunda y gutural emergió de la oscuridad, susurrando palabras ininteligibles que helaron la sangre de Marta. Lucas gruñó, mostrando los dientes, mientras Isabel desaparecía lentamente como un fantasma al amanecer. Marta quedó sola en el bosque, con la noche susurrándole secretos prohibidos y una pregunta que retumbaba en su mente. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para desvelar el misterio que unía su destino al de Lucas y a aquella casa en el bosquete? El silencio volvió a caer, pero el eco de aquella amenaza persistía, anunciando que la verdadera batalla apenas comenzaba.